El tema que quiero compartir con ustedes es el perdón y la restauración. Y el texto se encuentra en el Salmo 51. El propósito que me gustaría lograr es que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan buscar el perdón y la restauración de Dios. Podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué muchas personas viven como desgraciadas, sin gozo y sin libertad, si tenemos un Dios que nos ama y quiere perdonarnos y restaurar nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así? En este tema intentaremos mostrar el gran amor de Dios a un pecador que se arrepiente y busca el perdón y la restauración de Dios. El Salmo 51 lo escribió David. David era rey de Israel. Es como decir el presidente de una gran nación. Sería un hombre muy importante en el mundo hoy en día. Tendría todos los consejeros a su servicio. Tendría todo el ejército de una nación a su disposición. Además, todo el poder político y económico de esa nación. Para una persona que lo tiene todo y que le corrigen de algo que es pecado, es poco inusual. En este tiempo, se diría, mientras que no me comprueben mi delito, no soy responsable de ese delito. Y busco abogados o compro la justicia para que no se compruebe mi delito. Y si al final no se comprueba, entonces no he cometido ninguna falta. Y si cabe la posibilidad de que no pueda ocultar el delito, sencillamente compra la justicia o borra las evidencias, al punto de mandar asesinar a aquel que posee tales evidencias. El rey anterior a David fue Saúl, y varias veces Dios envió un mensajero para que le diga que ha pecado contra Dios. ¿Y qué hizo este rey? Siempre tuvo una excusa y nunca aceptó su falta. Al final de sus días, lo perdió todo. Perdió el reino, arruinó su vida y murió tristemente. Saúl fue rey con la misma posición, con el mismo poder, con las mismas oportunidades, pero con una actitud diferente. Aunque creía que Dios existía, pero no aceptaba la corrección de Dios. Su inteligencia y astucia pensaba que podría evadir su delito delante de Dios. Podría evadir su pecado delante de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Elige. El éxito actual no nos asegura el éxito del mañana. Y en esta historia que hemos leído en el Salmo 51, Dios le había dicho a David que había pecado contra Dios. David fue un hombre que se equivocó, pero reconoció su pecado y se arrepintió de corazón y Dios lo restauró. Para conocer un poco la historia, vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. Y en el versículo 2 dice, y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de su casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y así fue que hubo entrado en su recámara y él se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia, y ella regresó a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, yo estoy encinta. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más duro de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Esta es la historia que nos habla acerca del pecado de Urías. La caída de David fue muy grave delante de Dios. ¿Qué hizo David? En primer lugar, adulteró. Pero ¿cómo llega a cometer el adulterio David? Dice que él la vio y en su corazón él la codició. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Primero la codicia. Luego él se acerca a ella. ¿Cómo se acerca? Dice que envió David a preguntar por aquella mujer
y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías. El tercer paso, él hace una cita con ella. Y dice, versículo 4 de 2 de Samuel capítulo 11. Y envió mensajeros y la tomó. Y así que hubo entrado en su recámara, él se acostó con ella, pues ella estaba purificada. O sea, había pasado su tiempo de la menstruación y ella regresó a su casa. Cuarto, David no midió las consecuencias. El pecado nos ciega. ¿Cuándo realmente pecó David? Cuando la codició en su corazón, cuando la vio desde la terraza. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mirar a cualquier mujer y desearla, adulteramos en nuestro corazón. Pero el pecado trae consecuencias. La mujer quedó embarazada y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, yo estoy encima. ¿Cómo se plantea resolver David este problema? David quiere evitar que salga a la luz su pecado y ejecuta su primer plan. Su primer plan mandó traer a su esposo a la casa de Betsabé para que él se acostara con ella. Pero como estaban en guerra, él vino, pero él no entró a su casa. Él se quedó vigilando afuera por si vinieran los enemigos. Su segundo plan, ¿cuál fue? Fue lo que habíamos leído. Le dijo al general Joab, ponlo a Urías al frente de todo el ejército y después retírense hacia atrás y déjenlo solo para que lo hieran y mueran. Su segundo plan de David era asesinar al esposo de Betsabé. Mandó a matar a un hombre que era inocente y que era fiel delante de Dios. Además, David hizo abuso de poder. La indiferencia. El general y todo el ejército que estaba en batalla estaban dolidos por la muerte de Urías, pero David mostró una total indiferencia, pensando que se había librado del problema, porque ha callado la voz de quien podría denunciarlo. Pero David no tomó en cuenta a Dios durante ese tiempo. Entonces nos encontramos con la religiosidad de David. Aunque David era un hombre que amaba a Dios, durante el tiempo que cometió y ocultó su pecado, el corazón de David se fue distanciando de Dios, al punto de ya no percibir la presencia de Dios en su vida. Pero mientras su permanencia en el reinado se podría interpretar como éxito, pero este éxito puede ser una cortina de humo que ciega la realidad espiritual y no nos permite ver cómo estamos delante de Dios. ¿Qué le dice Dios a David en 2 de Samuel 12:9 a través del profeta Natán que Dios había enviado? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por tu esposa a su esposa, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Su pecado de David va a traer consecuencias terribles. Primero, vamos a ver cuáles son las consecuencias externas. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra, por la cual ahora la espada jamás se apartará de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías Eteo para que fuese tu esposa. Así dice Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré a tus esposas de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, yo haré que esto sea delante de Israel a pleno sol. Las consecuencias llegaron a David y a su casa. La espada jamás se apartó de la casa de David. 3 de sus hijos murieron a espada: Amón, Absalón y Adonías. El mal no se apartó de su casa. Sus esposas fueron tomadas por su prójimo delante de sus ojos.
Pero no solamente queda en consecuencias externas, sino hay consecuencias internas, que es justamente lo que vamos a abordar en el Salmo 51. Mira lo que perdió David, las consecuencias internas de David. David perdió, en primer lugar, el disfrutar de la presencia de Dios. Dice el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados, no mires mi pecado, déjame disfrutar de tu presencia. La presencia de Dios tiene un valor incalculable para el ser humano cuando lo descubre. David había experimentado la presencia de Dios. Esa presencia que cuando invade el lugar donde tú estás, lo llena todo. Te das cuenta que Dios mismo está en medio de ti. Dios pelea por ti. Dios mismo se deja percibir por tus sentidos humanos. Tu ser entero reconoce que Dios está ahí. David había tenido varios momentos con Dios de esta magnitud. Pero él se da cuenta que su pecado había alejado la presencia de Dios. Ya no percibía la presencia del Espíritu Santo, que había venido sobre él cuando él fue ungido como rey de Israel. Por eso el versículo 11 del Salmo 51 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero no solamente pierde la presencia de Dios, sino también pierde el gozo. En el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, la alegría de vivir. David había perdido hace tiempo la alegría de vivir, de disfrutar cada cosa que él hacía. El pecado había abatido hasta sus huesos, sus fuerzas, su ánimo. Todo se había decaído. En el versículo 8 dice, los huesos que tú has abatido por mi pecado. Mientras oculté mi pecado, mis huesos se envejecieron, dice el Salmo 32. Ahora su vida se había hecho una carga muy pesada. El dolor, la muerte rodeaban su familia. La presencia de Dios se había apartado de él. El alma de David se estaba hundiendo en un hoyo oscuro y profundo, sintiéndose cada vez más esclavo de sus pecados. Y el peso de su culpa hacía más lento su caminar. El pecado también había quitado su libertad. En el versículo 12 dice, y el espíritu libre me sustente. La libertad que caracterizaba a David, el vivir sin temor por saber que Dios iba con él, ya no estaba. Ahora David sabía que era presa fácil de sus enemigos y busca refugiarse en sus cuatro paredes. El espíritu de aquel joven que enfrentó al gigante Goliat se había apagado. David era uno más. Ya no era el que podía decir que a su izquierda caerían 1000 y a su diestra 10,000. Y él no sería tocado, no sería movido. Ya no podría decir eso. Pero hay una característica más que a David lo identifica y es la adoración. Mira el versículo 15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres tu sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Todos esos cánticos que David solía hacer dando la gloria a Dios, porque la mano de Jehová estaba con él, se había apagado. La alabanza de su boca se había cerrado. David había entendido que la alabanza provenía de un corazón que estaba en comunión con Dios. La adoración se alimenta de la misma fuente que es Dios. Pero ahora él se da cuenta que nada de lo que haga, él puede adorar a Dios. Pero que ahora él lo había perdido. Ese disfrute de la presencia de Dios, ese disfrute de la adoración, ese disfrute de la libertad, ese disfrute del gozo, lo había perdido. Aunque quisiera adorar a Dios, pero él se da cuenta que de su corazón no sale nada. Es como si hubiera perdido la habilidad para entonar una canción para Dios. Aunque no perdió la habilidad de cantar, pero sí perdió la satisfacción y la alegría de cantar para Dios. Pero también pierde la capacidad de escribir. Mira el versículo 13. Entonces enseñaré a los predicadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Esa facilidad que David tenía para escribir nuevas canciones para Dios, donde expresaba un mensaje que exaltaba los atributos de Dios, de quién es Dios y cómo salva y defiende a los suyos, también había perdido su motivación. El pecado había apagado la llama de la pluma de David. Por más esfuerzos o intentos que David hacía, nada podía cambiar el vacío, la desilusión, la insatisfacción, la falta de motivación que su alma experimentaba. Ni pudo detener la destrucción de su propio hogar que él mismo estaba presenciando. Pero ¿cómo es que David pudo llegar a esta situación? Él era un hombre de Dios. El ser humano cuando peca se resiste a dejar el mal camino. Su corazón se endurece y continúa en su pecado hasta que experimenta el sinsabor de la vida y lo más valioso que él tenía le es quitado. En ese momento recién reacciona. Es como si hubiera estado en un sueño que de pronto despierta, reacciona, pero el sueño ha sido real. ¿En qué momento me equivoqué? ¿O por qué lo hice? Son las preguntas que aparecen. El ser humano puede maldecir ese momento de su historia, pero nada cambia su realidad. Viene a mi mente la historia de un hombre que había llegado muy alto en una empresa en Londres y que de pronto su esposa se da cuenta de la infidelidad. La esposa le hace un escándalo en la empresa porque estaba saliendo con una joven de la empresa. Al final, la empresa le pide su renuncia. Él pierde su cargo, pierde su alto sueldo, pierde a su esposa y pierde al amante. El hombre estuvo al borde de la locura. Llegó incluso a dormir en la calle. Él nunca imaginó llegar a una situación así. Todo ser humano siempre tiene dos caminos a elegir. David había elegido el mal camino. Él no tomó en cuenta la palabra de Dios y la dureza de su corazón. Por causa de su pecado lo llevó a una caída tan dolorosa que perdió lo más valioso que tenía, la presencia de Dios, su familia y su felicidad. Pero la historia de David no finaliza en esa desgracia. David reconoce que ha llegado a ese punto por causa de su propio pecado. Mire lo que dice en el versículo 3. Él reconoce su condición pecaminosa y sus actos pecaminosos o obras de maldad. Reconoce que ha actuado en contra de Dios. Ha aceptado que se ha rebelado contra Dios, que ha pecado contra Dios, que ha tomado en poco las palabras de Dios, aún sabiéndolas, que no ha tomado en cuenta a Dios. David admite su naturaleza pecaminosa al decir, mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David se da cuenta que no puede vencer su tendencia que lo lleva a pecar. Es más fuerte que él. Por más que lo intenta, se da cuenta que su ser entero se rinde ante el pecado. Pero su condición no lo excusa de su responsabilidad. Dios lo había puesto como rey para cuidar, dirigir y guiar a la nación de Israel. Ningún ser humano es excusado por aceptar que ha pecado, que ha hecho lo malo, que ha tomado una mala decisión. Por ejemplo, el caso de Judas, cuando siente remordimiento porque ha entregado a Jesús, él reconoce que ha traicionado a un hombre justo, pero esto no es suficiente. El hombre debe volverse a Dios. Pero volverse a Dios es dejar el pecado. Y David se da cuenta que no puede hacerlo. Su naturaleza pecaminosa es más fuerte que su fuerza de voluntad. David se da cuenta que la solución no está en él mismo. La solución está en Dios y clama. Y aquí viene su primera petición. Ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus piedades. La misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestras maldades. David acude al carácter perdonador de Dios e implora por misericordia, porque su misericordia es abundante. Él lo sabía, él lo había visto y clama, dice, Señor, ten misericordia de mí, porque
abundante es tu misericordia. Uno de los versículos más usados del Nuevo Testamento es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para morir en una cruz, para pagar la condena de nuestro propio pecado. Porque el propósito de Dios no es condenar al ser humano. El propósito de Dios no es destruirnos. Al contrario, el propósito de Dios es salvarnos de la condenación. Porque Él sabe que nosotros somos vendidos al pecado. No podemos nosotros reaccionar contra el pecado. Por eso Dios envió a Jesús para salvarnos y no para condenarnos. Pero ¿por qué se condena a la gente? ¿Por qué se condenan a las personas? Porque rechazan la misericordia de Dios, rechazan el perdón de Dios, rechazan el amor de Dios, porque no quieren dejar su pecado. El caso de David, en este momento, en este punto, él quiere dejar el pecado, pero no puede. Entonces acude a la misericordia de Dios y le pide, borra mis rebeliones, no tomes en cuenta mis pecados, perdóname Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Tú, Dios, solamente puedes borrar mis pecados. Las imágenes de su pecado lo atormentaban a David. Él se da cuenta que ha desgraciado a su familia y clama a Dios y le dice, Dios, borra mis rebeliones, perdona mis pecados. Pero no solamente pide que Dios borre sus pecados, sus rebeliones, y él hace otra petición, lávame más y más de mi maldad. David es consciente que él no puede liberarse de su maldad, de su tendencia hacia el pecado, pero cree que solo Dios lo puede limpiar. Y el énfasis es, lávame más y más. Lávame, quita de mí la tendencia que me lleva a pecar. No solamente mis recuerdos que me atormentan, lo que ha apagado la alegría de mi alma, sino que veo que hay una fuerza en mí que me lleva a pecar nuevamente. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiar el pecado es quitarlo del corazón. David sabía eso. Por eso David suplica, Dios, quita el poder del pecado que me lleva cautivo nuevamente a pecar. ¿Te das cuenta la diferencia? Hay dos cosas. Una cosa es el pecado, el acto malo que uno comete. Y otra cosa es el poder que nuevamente me arrastra. Por más que quiera dejarlo, no puedo. Me arrastra, me somete y me hace volver a pecar. Eso la Biblia le llama el poder del pecado. Y David sabía que Dios tenía el poder para perdonar sus pecados, pero también para limpiarlo, para quitarle ese poder que él sabía que lo tenía dentro. Solo Dios puede cambiar el corazón de David cuando él reconoce su pecado, pero le pide la ayuda a Dios. Y solamente David sabía que Dios podía darle un corazón nuevo, que ame a Dios y busque hacer el bien. Ese corazón que se aparta del pecado, solo Dios puede darlo a la persona que se lo pide. Solo Dios tiene el poder para cambiar el corazón más malvado de la tierra y transformarlo en un ser bondadoso y amable. Por eso su petición sigue. ¿Cuál es? Restaura. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón nuevo, limpio y que sea recto, Señor. Crea significa haz algo nuevo, donde la culpa, el recuerdo del pecado ya no me atormente más. Limpio, que ya no codicie,
el mal, ya no ame el volver a pecar, ya no lo desee. Señor, límpiame, Dios, y recto, que sea justo, equitativo, que no busque mi propio beneficio a expensas de otro. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Solo Dios puede cambiar el corazón. Él puede quitar ese deseo que me lleva, que me vende al pecado y darme un nuevo corazón que hace que yo rechace al pecado y ame a Dios. No hay esfuerzo humano que pueda cambiar su propio corazón. Por más que el hombre lo intente, siempre será arrastrado por el poder del pecado. Solo Dios puede cambiar el corazón de un ser humano. Pero hay otra palabra que el salmista va a decir, devuélveme, Señor. Devuélveme, ¿qué? Devuélveme tu presencia, tu espíritu, Señor. Esa presencia sublime que David había disfrutado desde muy joven. Esa presencia que lo llevó a no tener temor de nada, ni del gigante Goliat. También dame el gozo de la salvación, esa alegría que solamente venía de ti cuando experimentaba una comunión profunda. Él está pidiendo, devuélveme, Señor, nuevamente eso que yo tenía. Dame la libertad para adorarte y servirte. A David se le conoce como el cantor de Israel, porque con su arpa la presencia de Dios se manifestaba, e incluso a los atormentados por espíritus, ellos experimentaban la paz y el descanso cuando escuchaban tocar a David. Pero David dice, devuélveme, Señor, nuevamente tu espíritu para volver a escribir esos cánticos que enseñen a otros que tú eres Dios de misericordia. Finalmente, David va a decir estas palabras para que seas conocido como juez justo. Aunque intentemos saltarnos las leyes de la tierra, aunque intentemos tomar ventaja ilegalmente, aunque compremos la justicia y aparentemente pasemos como inocentes, Dios no pasará por inocente culpable. Dios es juez de toda la tierra. Nadie se podrá escapar de la justicia de Dios. Pero Dios también es Dios de misericordia. Y la extiende a todo aquel que la pida. Por eso vino Jesús, para morir en la cruz por el pecado de todo el mundo. La misericordia de Dios está al alcance de todo el mundo, de toda persona. Además, la persona debe estar dispuesto a dejar su pecado. Obviamente, el ser humano no puede dejar su pecado por sí mismo, pero Dios sí puede cambiar el corazón y hacer que el hombre rechace el pecado y ame a Dios. Todo ser humano tiene dos alternativas. Se vuelve a Dios por medio de Jesús o persiste en su pecado y el juicio de Dios caerá sobre su vida. Dios ama a todo ser humano y le extiende su misericordia, pero no pasará por inocente al culpable. Él es juez justo de toda la tierra. Dios te ama y quiere restaurar tu vida, así como lo hizo con David, como lo hizo conmigo cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Él me rescató. Él es propicio a nosotros en este tiempo, a cada uno de nosotros, si nos arrepentimos con un corazón sincero y humilde, porque su misericordia no se ha acortado. Su misericordia no se ha cortado, ¿entiendes? Su misericordia no se ha acortado. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás en tu mal camino y verás cómo tu vida y la de tu familia se destruye? ¿O volverás a Dios con todo tu corazón y le pedirás que tenga misericordia? ¿Qué harás? Si tu decisión es volverte a Dios y decirle, ten misericordia de mí, acompáñame en esta oración. Dios que creaste los cielos y la tierra, tú eres juez justo
de toda la tierra. Tú conoces mi vida. Tú conoces que he pecado contra ti. Perdóname, Dios. Y así como a David le dices un corazón nuevo, dame un corazón nuevo, Dios. Ten piedad de mí, Señor, para que yo te ame, Señor, para que yo te adore, Dios, para tener el gozo y la alegría de vivir en esta tierra, Señor. Dame un corazón nuevo. Tu palabra dice que eres Dios de misericordia. Dios, clamo a esa misericordia ahora. Te pido, cambia mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios.